unos versículos para arrancar el tema de hoy. El primero está en Hebreos capítulo 12, versículo 13 y 14. Dice, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Sí? Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Otro pasaje en 1 Tesalonicenses 4 dice, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Y 1 Pedro también nos dice, pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Vemos que la palabra de Dios se toma muy en serio el tema de la santidad, ¿sí? De la santidad del creyente, de la santidad de sus hijos. Y esto es algo que la Biblia demanda de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios, de todos aquellos que se acercan a Dios. Entonces, cuanto más, esta es una demanda y un requisito para los que aspiran a servirle. ¿Sí? Estamos hablando en un curso de capacitación para todos aquellos que quieren estar participando de un ministerio. Entonces, ¿cuánto más es necesario para nosotros? Y vemos que esto el tema de la santidad es un atributo de Dios. ¿Sí? No hay ningún atributo de Dios que se repita 3 veces como sucede con la santidad de Dios. Podemos enumerar todos los atributos de Dios y el único que se enfatiza y se repite 3 veces es santo, santo, santo. ¿Sí? Lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, e incluso lo cantamos muchas veces, a un Dios santo, santo, santo. Y esto de que se repita tanto este atributo de Dios es porque es el énfasis de la santidad de Dios. No es solamente santo, es un Dios 3 veces santo. Y esta santidad, la santidad es intrínseca a Dios, es intrínseca de Él, es propia de Él, no es que la toma de otro lado. Dios es santo, por naturaleza es santo. Mientras que nuestra santidad es el resultado de lo que Dios hace. Nuestra santidad es el resultado del sacrificio de Jesús en nuestro favor. Entonces, su santidad nos es adjudicada a nosotros. En el momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador, como Hijo de Dios, somos en el acto justificados y somos declarados santos delante de Dios de manera inmediata. ¿Sí? Entonces tenemos esto lo que se conoce como una santidad posicional, ¿sí? Por lo que Jesús hizo en cada creyente, en cada persona que nace de nuevo, somos declarados santos en ese mismo momento. Pero tenemos otro grado o otra forma de ver la santidad, que es la santificación, y es lo que vamos a hablar quizás un poco hoy. La santificación, en cambio, es un proceso y es el fruto del obrar continuo de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sí? En la salvación, el hombre solamente es un receptor de la gracia de Dios. Por eso vemos y creemos y entendemos que no hay creyentes que son más salvos que otros. ¿Se entiende? Todo creyente es salvo y no hay distintos niveles de creyente respecto a la salvación. Este es más salvo, este no, este es un poquito menos salvo. Todos son salvos de la misma manera y en igualdad de condiciones. Pero sí podemos encontrar y sí vemos que hay creyentes, hay hijos de Dios, que están más santificados que otros, ¿sí? Que están en un nivel de santificación diferentes de otros. ¿Sí?
Y podemos atribuirle esto cuando vemos un creyente que tiene mayor grado de santidad que otro, o que está más avanzado en su proceso de santificación. No tiene que ver solamente con el tiempo de convertido, con el tiempo de creyente, con el tiempo que está en la iglesia. Muchos pueden pensar, y bueno, si está hace 20 años en una iglesia, seguramente es más santo que alguien que hace 2 años que está, o 1 año que está. Y no tiene que ver solamente con el tiempo, sino que tiene que ver con que ese creyente que es está siendo más santificado que otro, es porque ha sido diligente, ha sido intencional en buscar su propio crecimiento espiritual, ¿sí? Se ha tomado su santidad en serio y ha buscado su crecimiento en este proceso de santificación. Es un creyente que ha sido responsable con ello, donde otro cristiano quizás ha sido perezoso, donde otro cristiano no ha dedicado tiempo al estudio de la Biblia, a la oración, a la comunión, al servicio. Entonces, por eso podemos llegar a la conclusión de que sí hay cristianos que están siendo más santificados que otros. Y la palabra santo en la Biblia puede tener 2 significados, tiene 2 significados. El primero es apartado, ¿sí? El concepto de santo es algo apartado respecto al hombre y apartado para Dios, ¿sí? Apartado para Dios. Vemos que a lo largo de la historia, de toda la historia del Antiguo Testamento, cada vez que Dios llamó a alguien para que le sirviera, cada vez que Dios buscó a alguien para que sea su siervo, lo primero que hizo fue apartarlo de su entorno, ¿no? Para limpiarlo, para trabajarlo y para trabajar en él. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham en Génesis 12:1. Vamos a leerlos rápidamente, los pasajes, igual quedan anotados para que después los puedan repasar. Génesis 12:1 dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás de bendición para otros. Dios primero aparta a Abraham de su entorno para poder trabajar con él. Y es algo que Dios también hace con cada uno de nosotros, porque para caminar con Dios debemos apartarnos del pecado. No podemos pretender caminar con Dios y seguir en la misma dirección que estábamos antes de conocerle. Necesitamos apartarnos para Dios. Y esto también lo vemos en el pueblo de Israel. Hay Levítico, capítulo 11. Dios se elige a Israel. Dios quiere que Israel sea su pueblo y Dios actúa. Dice Levítico 11:45. Pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. Dios aparta a Abraham, Dios aparta a Israel, separa a Israel. Vemos que Dios los saca de Egipto, de donde estaban siendo esclavizados, los saca y los lleva al desierto. Los separa de lo pagano, de los falsos dioses que tenían, de la idolatría, de la inmoralidad que había en Egipto. Saca a su pueblo para tomarlos para él, para que Israel fuera para sí, dice, una nación santa. Y la iglesia también está llamada a ser apartada y separada para Dios. Vemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Voy a leer desde el 14. Dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse en intimidad con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios:
viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. ¿Ah? Entonces tenemos este significado de que alguien santo o algo que es santo es algo apartado para Dios. Y esto lo tenemos que tener en cuenta como siervos, como gente que quiere servir a Dios de esta manera. Y también esto de santo significa algo que es sagrado, puro y limpio. Y encontré esta imagen que me gustó, no sé ustedes, ven la ovejita ahí que la están limpiando y miren cómo queda de bonita. ¿Ah? Este concepto de algo sagrado, algo que es puro, algo que es limpio, algo que ha sido trabajado, algo que ha sido consagrado a Dios, algo que ha sido purificado y algo que ha sido limpiado. Dice, el cristiano es apartado entonces para Dios y debemos buscar en nosotros la pureza y la consagración en nuestro estilo de vida. Y esta separación que vemos implica un distanciamiento progresivo del pecado. ¿Ah? El cristiano se distancia, se aleja del pecado y empieza a transitar un acercamiento a Dios. Este es el proceso de abandonar el pecado y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Nos apartamos del mundo, nos alejamos del pecado, pero nos vamos acercando a la santidad de Dios, nos vamos acercando cada vez más a Dios. Y vemos que Dios se toma muy en serio su santidad, se toma muy en serio su santidad. Dios se toma muy en serio la santidad y hay un precio para el cristiano cuando pone en juego su santidad. Y el precio de buscar ser santo, de buscar crecer en la santificación, muchas veces el precio que se paga es la soledad. Muchas veces el precio que se paga por buscar la santidad es la soledad. ¿Por qué? Y vemos que muchas iglesias, muchos cristianos, muchos creyentes hoy en día prefieren ser populares, prefieren ser populares y recibir aplausos antes que quedarse solos, si es que buscan crecer en santidad. Y la iglesia puede caer en el error de querer sentirse identificada con el mundo, ser aceptada, ser aplaudida, ser como ellos. Y es algo que es un riesgo que también tuvo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en 1 Samuel capítulo 8, versículo 5? Israel había sido separado para estar apartado y ser santificado y ser el pueblo de Dios. Sin embargo, Israel, ¿qué quería? Quería ser igual que los demás pueblos, quería tener lo que los otros pueblos tenían. ¿Y qué le pidieron a Samuel? Le pidieron un rey. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Y Samuel les advierte, es una locura lo que piden. ¿Cómo quieren ser igual que las demás naciones, que tienen dioses falsos, que tienen dioses paganos, que tienen ídolos? Y ustedes tienen a Dios como rey. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel tenía a Dios como rey. Y ellos no lo querían. Querían un rey de carne y hueso como los demás, porque veían a su alrededor y todos los demás tenían eso, entonces ellos también querían eso. Y Samuel les advierte sobre esto. Dice el versículo 19, sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Ellos querían parecerse a los demás. Y vemos que en el mundo, en el ambiente cristiano, muchas veces pasa lo mismo. ¿Sí? Cada vez que el mundo
saca algo nuevo, o hay alguna novedad, o hay una moda, muchas veces la iglesia, el pueblo cristiano quiere lo mismo, pero en versión cristiana. ¿Ah? Entonces vemos que somos muchas veces influidos por la música, por ejemplo, ¿ah? Y los distintos géneros. En su momento era, si se pone de moda el rock, que haríamos la versión cristiana, rock cristiano. Se pone de moda el reggaetón o el rap, que haremos la versión cristiana de reggaetón, de rap. Se pone de moda el trap, que haremos el cantante de rap, de trap cristiano. En el mundo secular se pone de moda charlas motivacionales y queremos un coaching, queremos alguien que haga coaching en la iglesia, queremos que venga un coach, en vez de un predicador que nos hable la palabra, queremos a veces la versión cristiana de lo que está pasando en el mundo. Están de moda los emprendimientos multinivel hoy en día, y también queremos, y está pasando en iglesias, de que sobre todo grupos de jóvenes, en vez de recibir la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios, son motivados a negocios multinivel y ser emprendedores y ser tu propio jefe y qué sé yo. Queremos a veces amoldarnos a lo que está pasando en el mundo, cuando Dios nos mandó justamente a ser distintos, para que de esa manera podamos influir, ser sal y luz en el mundo. Dice la Biblia que ellos se conviertan a vos y no vos a ellos. Y ahora sí vamos a esto de que Dios se toma entonces muy en serio su santidad, y como cristianos también tenemos que tomarnos muy en serio la santidad de Dios. Ahí vuelvo a compartir pantalla. Vamos a ver algo que pasó en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, con los hijos de Aarón. No nos vamos a detener mucho, pero dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. No tuvo nada que reprochar, no tuvo nada que decir. Dios dijo: como santo seré tratado por todos los que se acercan a mí. Entonces nosotros, como siervos, tenemos que entender que lo que le ofrecemos a Dios debe ser algo especial. Porque no nos estamos dirigiendo a un vecino, a un amigo, a un compinche, a un par como nosotros, sino que nos estamos dirigiendo al Señor del cielo y de la tierra, al Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces cada vez que nos acercamos a Él, tenemos que hacerlo con respeto, con reverencia, con honra, dándole la gloria y con honor a Dios. Y vemos que a lo largo de la Biblia, si ustedes van viendo distintas historias, todos quienes entendieron esto de la santidad de Dios, cada vez que se encontraban delante de la presencia de Dios, ¿qué sentían? Temor. Sentían temor. Todo el que se presentó delante de Dios, o que Dios, mejor dicho, se le presentó, sentían temor por su santidad. Tenían miedo de ser consumidos por su santidad. Entonces no tenemos que tomarnos nosotros a la ligera lo que es la santidad de Dios. Hay dos casos que vamos a nombrar rápidamente. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando golpea la peña, ahí en Números capítulo 20, versículo 12. Y creo que fue, hasta a nosotros nos pareciera quizás injusto lo que pasó con Moisés. El pueblo venía quejándose de que tenían sed, de que querían volver, entonces Moisés intercede por el pueblo. El pueblo tenía sed, entonces Dios le dijo que él tenía que ir a Moisés que fuera
y le hablara a la roca, a la peña, y de ahí iba a brotar agua para que todos se sacieran. Y Moisés venía, creo que venía sumando, venía juntando, porque todo el pueblo dice, venía, el versículo 2 dice, ya que no había lugar, no había agua en ese lugar para el pueblo, para que bebiera, entonces la gente se rebeló contra Moisés y Aarón, y el pueblo culpó a Moisés. Si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué nos trajiste a todos a este desierto a morir con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a este terrible lugar? Acá no hay nada para comer ni no hay nada para tomar. Entonces, dice que Moisés se apartan, Moisés y Aarón, y van y interceden delante de Dios. Pero Dios le dijo que él fuera y hablara a la peña. Y lo que Moisés hace fue y golpea a la peña 2 veces. Y sale agua, brota agua y el pueblo es saciado. Pero esto fue un acto de desobediencia de Moisés y le costó caro. Después de que él golpea la piedra en el versículo 12, dice, sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Un solo acto de Moisés en desobedecer a Dios y querer hacer las cosas a su manera, le costó a Moisés el entrar a la tierra prometida. Un solo acto de desobediencia. Y Aarón también trivializó o alivianó o diluyó la santidad de Dios o pensó que no era tan así, que no era tan importante. Y lo vemos en Éxodo capítulo 32. Y mientras Moisés en ese momento estaba en la presencia de Dios, Aarón estaba abajo con el pueblo. Y en Éxodo capítulo 32 vemos la historia del becerro de oro, porque el pueblo le pedía a Aarón que les hiciera un ídolo para poder adorar, como habían aprendido que había en Egipto, que había muchas estatuas, que había muchos ídolos para adorar, y que querían ellos de vuelta, ser como los demás, ser como los de Egipto. Y ellos también querían que Aarón les hiciera, lo presionaron a Aarón para que le hiciera un becerro de oro. Y lo feo de todo esto es que Aarón cede a las presiones del pueblo y les da lo que el pueblo pedía, lo que el pueblo quería y no lo que Dios mandaba. Y cuando Dios ve esto, dice que se enfurece. He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y después, Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Moisés intercede y le da los argumentos y le pide que tenga piedad y misericordia del pueblo y Dios se escucha el pedido de Moisés. Moisés se para como líder, como siervo, a interceder entre Israel y entre Dios y consigue que Dios revea su decisión de destruir a todo Israel en ese momento. Y yo quiero que nos preguntemos en esta noche, si hoy todos nosotros viviéramos en esos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿qué pasaría muchas veces en nuestras reuniones? ¿Qué pasaría en nuestros servicios de adoración cuando nos reunimos a alabar y cantarle a Dios? ¿Qué pasaría con la forma en que manejamos nuestros ministerios, en la forma en que servimos? ¿Qué pasaría si estuviéramos en estos tiempos del Antiguo Testamento y pudiéramos entender esto que decía Levítico capítulo 10? Como santo seré tratado por todos los que se acercan a mí. Y muchas veces tenemos que repensar la forma en que pretendemos
acercarnos a Dios y servirle sobre todo. Como líderes debemos vivir en santidad, debemos crecer en nuestra santificación, siendo ejemplo para los demás, siendo ejemplo para los que nos están siguiendo, para los que nos están viendo, para los que están aprendiendo de nosotros, no solamente lo que enseñamos, sino lo que hacemos y lo que decimos. Tenemos que enseñarle al pueblo, a los demás, para que no le perdamos el temor al pecado, el temor a pecar, el terror a pecar contra Dios, y a la vez poder mantener un temor reverente a Dios. Y si en nuestros tiempos no hemos sido consumidos por la santidad de Dios, es justamente gracias a Jesucristo, gracias a Jesús y gracias a que por lo que Él hizo nosotros somos declarados santos y se nos imputa esta condición de ser santos, no por nuestros méritos, sino por lo que Jesús hizo. Entonces es un buen tiempo para reflexionar y pensar y agradecer que podemos entrar a la presencia de Dios. Dice con confianza delante de Dios y no ser consumidos por Él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y somos declarados santos. La santidad también es muy importante porque es la condición número 1 para relacionarnos con Dios. La santidad es la condición número 1 para relacionarnos con un Dios que es santo. Y vemos a lo largo de la Biblia que cada cosa, cada persona, cada objeto o cada lugar que se relaciona con Dios es llamado santo. En Éxodo capítulo 3, el famoso y muy conocido pasaje del encuentro de Moisés con la presencia de Dios, ahí la zarza ardiente, vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa, porque el lugar donde estás es santo. Y vemos en la Biblia todas estas cosas que se relacionan con Dios, todo lo que se relaciona, todo lo que entra en contacto con Dios es declarado, es llamado santo. Su nombre es santo, y ahí tienen los pasajes. Su nombre es santo, su espíritu, el que tenemos nosotros, es santo, sus caminos son santos, su trono es santo, sus ángeles son santos, su palabra es santa, sus profetas son llamados santos. En el tabernáculo de reunión en el tabernáculo que estaba con el pueblo de Israel, estaba el lugar santo, incluso más adentro estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Su pueblo, el pueblo de Dios, es llamado santo. La tierra donde Dios llevaba al pueblo, la tierra prometida, también es llamada la tierra santa. Y Dios se espera de nosotros, de sus hijos, de los creyentes, que seamos santos. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Queremos adorar de verdad a Dios? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Que nuestra vida sea santa. Dice que nuestros cuerpos
sean un sacrificio vivo y santo, y esa es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo nuestro cuerpo tiene que ser santificado para poder ser usado y aprobado por Dios. Muchas personas atribuyen sus tropiezos, sus pecados, a la obra de Satanás. Todo le atribuimos a Satanás. Satanás es el que me hace pecar, Satanás es el que me tienta, Satanás es el que me hace esto. Esos son los ataques del enemigo y siempre le echamos la culpa a Satanás y no siempre tiene la culpa Satanás. Muchas veces en realidad somos nosotros, en realidad, somos nosotros mismos los verdaderos responsables de cultivar esta vida de santidad. Obviamente bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Satanás puede tentarnos, pero nosotros podemos decidir ceder o no ceder. ¿Por qué? Porque el pecado ya no nos esclaviza, no tiene más dominio sobre nosotros. Y podés leer, para tener en claro esto, todo el capítulo 6 de Romanos. Todo el capítulo 6 de Romanos. Dice, por ejemplo, el versículo 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque estaban antes muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Entonces, la santidad es importante para el cristiano y debemos trabajar en nuestra santidad, debemos esforzarnos por ella. Y la santidad lo que requiere para que podamos crecer en nuestro proceso de santificación requiere disciplina, algo que ya muchas veces hemos tocado en estos miércoles. Y la Biblia, cuando habla de disciplina, da estos tres grandes ejemplos, el del soldado y toda la preparación, el del atleta que corre la carrera y se despoja de muchas cosas y se priva de muchas cosas, y del agricultor que tiene que trabajar esforzadamente para luego ver el fruto de su trabajo. Entonces la santidad es algo que debe cultivarse. Requiere de nosotros un esfuerzo intencional y continuo. Muchas veces la exposición repetitiva al pecado nos puede desensibilizar en estas cosas. Entonces nos vamos acostumbrando a vivir en el pecado, entonces ya en vez de abandonar el pecado y alejarme del pecado para acercarme a Dios, hago al revés. Me alejo de Dios y me voy acercando más al pecado. Y cuando ya estoy lejos de Dios, ya me da lo mismo. Ya me da lo mismo leer la Biblia o no, estudiarla o no, orar o no, participar de las reuniones de la iglesia o no. Entonces, por ejemplo, Pablo instruye a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, a ejercitarse para la piedad, a ser intencional en esto de buscar la santidad. Y el ejemplo también lo vemos en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 dice, por lo tanto, le dice Pablo, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces debemos despojarnos del pecado, creo que sí, eso todos lo tenemos claro, y todo lo deseamos, y todo lo queremos. Pero también acá dice, despojémonos de todo peso. ¿Por qué? Porque incluso puede haber cosas buenas, que no sean necesariamente malas, pero que pueden ser un estorbo para alcanzar la santidad, para crecer en santidad. Por ejemplo, los varones, el fútbol.
el deporte. ¿Es pecado? No, no es pecado. ¿Es algo bueno? Y sí, hacer ejercicio es algo bueno. Pero muchas veces puede ser un estorbo, porque le dedico mucho más tiempo a ir a jugar partidos de fútbol que a poner tiempo a estudiar la palabra. O Netflix. Hoy cuánto estamos enganchados en Netflix con alguna serie y perdemos mucho tiempo en eso. Y no es algo malo, no es pecado. La Biblia no dice que sea pecado. Instagram, redes sociales, WhatsApp, todo el tiempo. ¿No? Son cosas que no necesariamente son malas, ¿no? Pero que nos pueden estorbar en crecer. Por eso debemos ser intencionales en ejercitarnos en nuestra santificación. Nada que vale mucho cuesta poco, dice una frase, y las cosas de calidad se logran con esfuerzo, ¿no? Las cosas que realmente valen la pena nos cuestan. Entonces, si la santidad es algo tan preciado, y sí, nos va a costar. Pero tenemos la obligación como cristianos, como hijos de Dios, de buscar, de invertir tiempo en orar, en comunión con Dios, con los hermanos, en el estudio de la palabra, en la meditación y en la aplicación. Y vamos a Juan capítulo 17. Y está la oración de Jesús por sus seguidores. Dice Juan 17, 17. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La Reina Valera dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿a través de qué vamos a ser santificados? Y a través de el tiempo que dediquemos a exponernos delante de la palabra de Dios. Dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo. ¿Para qué? Para que tu verdad pueda hacerlos santos. Entonces tenemos muchas veces que poner en orden nuestras prioridades como cristianos. Y sobre todo como siervos, como gente que quiere servir de una manera correcta a Dios. Tenemos que poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Y todo lo demás viene después. Todo lo demás es un agregado. Y un punto una observación que es importante hacer, dice, la disciplina, esto de la disciplina y de buscar la santidad, tiene que ver con nuestro amor por Dios y no con nuestro deseo de impresionar a los demás. ¿Ah? La disciplina tiene que ver con nuestro amor por Dios. ¿Ah? Es un acto de agradecimiento, de obediencia, de entender todo lo que Dios hizo por vos. Entonces yo quiero ser disciplinado porque amo a Dios y quiero agradarle y quiero obedecerle y no para impresionar a los demás. La disciplina tiene a Dios en el centro. En cambio, el legalismo tiene al hombre en el centro. ¿Ah? Muchas veces queremos aparentar servir de la mejor manera, pero no para agradar a Dios, sino para que los demás me vean, para que los demás me reconozcan, para sentir la aprobación de los demás. Entonces tenemos que tener en cuenta que a la primera persona que tenemos que agradar con nuestra vida es a Dios. No podemos entonces, como hijos de Dios, no podemos ni negociar ni coquetear con el pecado. Tampoco podemos trivializarlo, ¿no? Tampoco podemos minimizarlo, tampoco podemos decir, bueno, ya está. Un pecado de una noche puede hacerte perder el ministerio. Un pecado de una noche puede hacerte perder el ministerio. Y muchas cosas más también. Te puede hacer perder la familia, los amigos, te puede hacer alejarte de Dios, que es lo peor que te puede pasar. Pero no podemos tolerar el pecado en nuestras vidas. Jesús conoce cuán vulnerables somos como humanos. Por eso en Marcos capítulo 9, 47 dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. ¿Ah? Las tentaciones del pecado hay que darle batalla de cada día y no hay que tomárselo en serio. Y hay que tener terror de pecar, hay que tener miedo
de pecar intencionalmente, porque ofendemos a Dios, porque eso Dios no lo quiere en nuestras vidas. Y ya vamos terminando. En el apunte van a encontrar, después lo pueden leer, hay un ejemplo práctico que se da en el Nuevo Testamento, y es la iglesia de Corinto, ¿sí? Era una iglesia que estaba llena de problemas, de pecados, una iglesia donde Pablo había estado, y tiempo después recibe noticias, entonces le escribe cartas. Y vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13, por ejemplo, que Pablo los amonesta, los reta, porque había dentro de la iglesia, había peleas, había divisiones. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolo, yo sigo a Pedro, yo sigo... Había división, había peleas. Había peleas, entonces Pablo tiene que atacar estos problemas. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, también vemos el caso de un hombre que era miembro de la iglesia, que era reconocido en la iglesia, que servía dentro de la iglesia, y que sin embargo tenía relaciones sexuales con su madrastra. O sea, no había temor de Dios aparentemente ahí en esa iglesia. Sin embargo, me llama mucho la atención el saludo que hace Pablo al inicio de su carta. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá vemos esto de la santidad posicional. Había un montón de dramas adentro de la iglesia y entre los mismos cristianos. Sin embargo, Pablo dice, a ustedes que ya son santos, gracias a lo que Jesús hizo. Por medio del sacrificio de Jesús, los cristianos, entonces repetimos, ya somos declarados santos delante de Dios al poner nuestra fe en Jesucristo. Y Pablo no solo le escribe una carta, le escribe 2 cartas, exhortándolos a que acomoden, a que ordenen su vida, a que busquen crecer en santidad, a que trabajen en ella. Y en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 7, versículo 1, dice, queridos amigos, ya lo hemos leído al capítulo 6 anterior, que nos lleva a apartarnos del mundo y del sistema, porque somos el pueblo de Dios. Entonces, el capítulo 7, versículo 1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Los corintios ya habían sido santificados, eso es lo que Pablo quería que entendieran. Ustedes ya son santos, son declarados santos. Entonces, como tienen este beneficio, este privilegio, esta bendición de parte de Dios, entonces ahora esfuércense. Dice, esfuércense, límpiense de todas aquellas cosas. Procuren alcanzar una completa santidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque ahora ya tienen a Dios. Todos nosotros podemos crecer en santidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Dios en nosotros. Ellos ya habían sido santificados delante de Dios. Entonces ahora tenían la responsabilidad de separarse más y más del pecado y acercarse más a Dios cada día. Y Pablo en el capítulo 7, el versículo 9, les dice, ahora me alegro de haber enviado aquella carta, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la
tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, dice Pablo. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación, ¿no? Pablo en la segunda carta le dice, bueno, ¿vieron? ¿Están entendiendo? ¿Vieron esa carta que quizás les produjo dolor? Bueno, vino de parte de Dios. ¿Por qué? Porque produjo en ustedes dolor, produjo arrepentimiento, produjo cambios, ¿no? Ahora sí realmente están buscando crecer en santidad. Y para terminar, este es el llamado al crecimiento. ¿Ah? Tenemos que ser santificados progresivamente y Dios al menos usa 3 instrumentos. La palabra de Dios, como ya vimos, Juan 17:17, la disciplina de Dios, lo pueden leer después en Hebreos 12, versículos 6 y 7, donde dice que Dios al que ama disciplina y por eso nos disciplina, si no, no seríamos sus hijos. Y la acción de la iglesia. Puse el versículo de Santiago 5:16, donde dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros y oren uno por otro, pero la Biblia está llena de versículos que nos hablan de unos a otros, de animarnos como iglesia unos a otros, de orar unos por otros, de sostenernos unos a otros. Entonces en esta noche creo que somos llamados a examinarnos, ¿ah? A la luz de la palabra, a la luz de lo que Dios nos está mostrando y a examinar cómo está nuestra vida, cómo estamos, si estamos siendo cada día más santificados, si estamos creciendo en este proceso de santificación. Siempre cantamos, vamos de gloria en gloria, vamos más alto, no seré igual. Bueno, en la vida de cada cristiano esto tiene que ser una realidad. Tiene que haber frutos que demuestren que estamos creciendo en esto.